Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 823. Aptitudes. Les tomó menos de media hora a todos los Star-Lords ser obligados a regresar al comienzo de las escaleras. ¿Qué paso alcanzaste? El 18. El 9. Llegué al 32. Las escaleras son bastante extrañas. No es del todo cierto que tu tribulación celestial será poderosa si eres débil. Algunas personas son bastante fuertes, pero también se encontraron con una tribulación celestial a nivel de camino. Todos fruncieron el ceño y pensaron mucho. Todos los Star-Lords habían revelado su fuerza en las escaleras, por lo que se conocían bastante bien. Los muchachos que se retiraron en los primeros 10 pasos son todos débiles. El líder de Heavenly Fist Alliance es fuerte. Su poder de fe está perfectamente integrado con su pequeño mundo. Definitivamente es un Star-Lord fuerte, pero también fue bloqueado en los primeros 10 pasos. Eso no tenía sentido. La chica líder frunció el ceño ligeramente confundida. Las antiguas escaleras eran realmente desconcertantes. Tiene que haber un patrón en las tribulaciones celestiales. No son al azar. De hecho, no importa cuántas veces fui allí, la intensidad del rayo en cada paso fue la misma. Estoy pensando, ya que no tiene nada que ver con la fuerza, ¿está relacionado con la edad? ¿Edad? Los Star-Lords se miraron desconcertados. Esa era de hecho una posibilidad. Aquellos de ustedes que superaron los 30 pasos, ¿cuántos años tienen? Preguntó uno de los Star-Lords. Ya habían sido divididos en varios escalones. El primer escalón incluía a 6 personas, que habían superado la marca de los 30 pasos. Uno de ellos incluso alcanzó el paso 40. Será mejor que informe su propia información primero, dijo el líder de la Alianza de las 1000 Plumas de manera casual. También estuvo en el primer escalón. Aunque era un chico, no le gustaba que le preguntaran sobre su edad. ¿Qué hay que esconder? La edad es solo un número para nosotros. Nadie es viejo hasta que ha vivido 10.000 años. Dijo un Star-Lord y resopló. Estaba en el segundo escalón y solo había logrado llegar al escalón 20, pero era muy fuerte. Estaba observando a los muchachos en el primer escalón. Según su estimación, era tan fuerte como ellos. Además, después de reconstruir todas las discusiones, era obvio que las escaleras no los juzgaban en función de su fuerza, por lo que no le importaba, incluso si el líder de la Alianza de las 1000 Plumas estaba en el primer escalón. Alguien se destacó y trató de calmar el ambiente. Todos, este puente es nuestra única oportunidad de entrar a la residencia. Espero que podamos trabajar juntos y descifrar el patrón de las tribulaciones celestiales, para que todos podamos pasar y poder buscar tesoros. Después de todo, estamos aquí para buscar tesoros, no el uno para el otro. ¿No estás de acuerdo? Los demás mostraron su desprecio. No aceptaron la idea, pero tampoco expresaron su desaprobación. Ninguno de los Star-Lords estaba dispuesto a escuchar las órdenes de otro Star-Lord. Solo escucharían a los guerreros del estado ascendente. De hecho, todos, informemos nuestra edad, solo para ser justos, sugirió alguien y luego agregó. Tengo más de 9000 años. No recuerdo el número específico. Creo que estoy en mis 6000, dijo otro Star-Lord. Si estamos hablando de edad física, debería tener unos 12000 años. ¿Qué quieres decir con edad física? He explorado algunos reinos misteriosos donde el tiempo fluye a diferentes velocidades. 1000 años en esos mundos equivalen a un día en realidad. Mientras que has vivido varios años en la Federación, yo he pasado miles de años allí. Entonces, mi edad física aumentó en varios miles de años. Eso es cierto. TSK. Todos ustedes son bastante viejos. Solo tengo 3000 años. Estoy planeando preparar una gran celebración de cumpleaños este año. Creo que tengo alrededor de 5600 años. Parece que todos ustedes son jóvenes. He vivido más de 100.000 años. Jaja. Muy pronto, todos ellos reportaron sus edades. Los Star-Lords eran casi inmortales y podían volver a forjar sus cuerpos en sus pequeños mundos. Prácticamente no morirían, hasta que perdieran su fe. Les resultó fácil vivir cientos de miles de años, el tiempo suficiente para presenciar el auge y la caída de una civilización. ¿Eso es un gran problema? Eres solo un Star-Lord como yo. Aún no estás en el estado ascendente. Exactamente, sigues siendo un Star-Lord después de vivir 100.000 años. Si yo fuera tú, habría alcanzado el estado ascendente hace mucho tiempo. ¿Qué sabes?
¿Crees que puedes alcanzar el estado ascendente sin el permiso de los cielos? Hay una buena posibilidad de que pases el resto de tu vida como un Star-Lord. El Star-Lord más viejo dijo con frialdad. Solo uno de cada 100 puede alcanzar el estado ascendente. Me convertí en Star-Lord antes de tener 2000 años, pero todavía lo soy en este momento. Hay una buena espera por delante. Anuncios de Put Future. Otro Star-Lord lo respaldó. Eso es cierto. También llegué al estado estelar alrededor de los 2000 años. He vivido 30.000 años y he progresado poco. La brecha entre el estado de Star-Lord y el estado ascendente no es tan simple como crees. Es 100 veces más difícil que el salto del estado de las estrellas al estado de los señores de las estrellas. ¿Crees que los impresionantes expertos del estado ascendente crecieron tan fácilmente? Los rostros de los otros Star-Lords cambiaron ligeramente. Muchos de ellos se convirtieron en Star-Lords cuando tenían 2000 años o incluso más. ¿Significaba que tenían que permanecer en ese nivel durante decenas de miles de años? Se sentía inimaginable. Al escuchar eso, el líder de la Alianza de las Mil Plumas se burló y dijo: ¡Qué montón de viejos tontos! Tengo 800 años y he sido un Star-Lord durante más de 100 años. Lo que dijiste es solo la norma, y los genios están destinados a romperla. Estaba insinuando que los otros Star-Lords eran simplemente mediocres. Los otros Star-Lords presentes estaban enojados por sus comentarios, especialmente aquellos que habían vivido más de 10.000 años. Sin embargo, sus expresiones cambiaron cuando pensaron en su edad. ¿Le tomó 700 años convertirse en un Star-Lord? Él es de hecho un genio raramente visto. Tengo 629 años, dijo la señora alta y musculosa. Miró al líder de la Alianza de las Mil Plumas con evidente desprecio en su bonito rostro. ¿Crees que eres joven? Soy aún más joven. Estaba bastante orgullosa de sí misma. Después de todo, ella era muy fuerte para alguien de su edad. El líder de la Alianza de las Mil Plumas cambió su expresión. ¿Solo un poco más de 600 años? Se puso bastante solemne. Había visto el ataque de la señora Suprema varias veces, lo que indicaba una cantidad significativa de poder de fe. No parecía que ella se hubiera cultivado solo por unos pocos cientos de años. Había que reunir el poder de la fe, y eso requería tiempo. Cuanto más tardara, más podría recolectar. A menos que tuviera un creyente poderoso que le proporcionó una gran cantidad de poder de fe. Jaja, son realmente débiles. Cerca, el líder de la Alianza Uran se rió y dijo: solo tengo 580 años. Debo ser el Star-Lord más joven aquí. Jaja, parece que todos los Star-Lords que conozco son mayores que yo. ¿Es realmente tan difícil entrenar? ¿No te vuelves más fuerte comiendo y durmiendo? Los demás estaban ligeramente sorprendidos. ¿580? ¿El hombre no tenía ni 600 años todavía? Tenía que señalar que la mayoría de las personas de esa edad aún no habían alcanzado el estado destino. Algunos genios apenas habían llegado al estado estelar a esa edad, y no muchos podrían lograr eso. Ese tipo definitivamente era extremadamente bueno en el cultivo. Los labios del líder de la Alianza de las Mil Plumas se torcieron. No esperaba que el idiota que nunca le había gustado fuera tan joven. No significaba que el hombre era aún más talentoso que él. ¡Qué injusto! El rostro de la señora Suprema también cambió. Ella frunció el ceño y luego resopló. Estaba algo enojada después de descubrir que era mayor por varias décadas. A pesar de que varias décadas fueron solo un abrir y cerrar de ojos en toda su vida de cultivo, de todos modos ella era un poco más lenta. En este momento, la chica líder de repente abrió la boca. ¿Has terminado? Tenía una expresión extraña, que era una mezcla de emoción y orgullo. El desprecio y la condescendencia en sus ojos, además de los labios fruncidos en su rostro, sugerían que no podía esperar más. No sabía que eras tan patético. Atrás, es hora de que te deslumbre. ¿Eh? Todos los demás la miraron. El líder de la Alianza de las Mil Plumas tuvo un mal presentimiento cuando vio la inusual emoción en el rostro de la niña. Se volvió aún más sombrío. ¿Por qué? ¿Eres incluso más joven que yo? El líder de la Alianza Uran la miró sorprendido. Esa fue la primera vez que se encontró con un Star-Lord más joven. Ya no había la mirada burlona en sus ojos, y estaba bastante solemne. Parecía loco y poco confiable, pero en realidad estaba bastante tranquilo y sabía lo que significaba la edad. Tal vez serían Star-Lords durante decenas de miles de años, pero convertirse en Star-Lord a una edad más temprana generalmente significaría que tenían un mayor talento. El viaje dependería de las oportunidades futuras. Algunas personas estaban dotadas, pero podían morir accidentalmente.
Algunas personas pueden no tener talento, pero luego podrían ser iluminadas por sabios. Bien, bien. La chica líder sonrió con desdén. No podría haber parecido más arrogante. Se llevó las manos a las cejas y habló en un tono bajo y frío. Tengo 89 años en este momento. Silencio. Anuncios de Put Future. Nada más que silencio. Todos la miraban como si estuviera loca. ¿89 años? 89. Todos los Star-Lords se sorprendieron. Las personas en el estado estelar, que viajaban en sus pequeños mundos, también tenían los ojos muy abiertos, las mandíbulas casi tocando el suelo. ¿La niña solo tiene 89 años? Bien, técnicamente ya no era una niña, tenía 89 años. Sin embargo, considerando la longevidad de Star-Lord, era casi un bebé nonato. El líder de la Alianza de las Mil Plumas lo había visto venir, pero aún así soltó una respuesta en estado de shock cuando escuchó su edad. Eso es imposible. Incluso si hubiera comenzado a entrenar cuando aún era un feto, no podría haberse convertido en Star-Lord en menos de 100 años. Además, la niña tenía una cantidad significativa de poder de fe. Difícilmente podría haber encontrado un creyente en tan poco tiempo. ¿Cómo podría haber acumulado el poder de la fe? Bien, bien. La chica líder estaba muy satisfecha después de ver sus respuestas, mostrando una sonrisa desdeñosa. Suping se quedó sin palabras cuando vio lo snob que era esa chica, o tal vez la abuela. ¿89 años? ¿Estás seguro? Ya eres anciano y, sin embargo, eres tan juvenil como un niño de jardín de infantes. Pero muy pronto, Suping entendió. Su corta edad sugería que no solo era talentosa sino también bastante diligente. Nadie podría tener éxito solo con talento, dejando de lado el trabajo duro. Esa era la cruel realidad. Si se había dedicado al entrenamiento, era razonable verla actuar como una niña en otros aspectos, ya que realmente aún no había crecido. 89 años, todavía estaba en el estado del vacío en ese entonces. Oh, Dios mío, ella debe estar mintiendo, ¿verdad? Llegué al estado destino a los 100 años y ya era un supergenio. Pero aquellos en el estado estelar solo podían sollozar en silencio, devastados. La comparación realmente podría ser hiriente. Los otros Star-Lords se miraron y se quedaron en silencio. 89 años, si no estás mintiendo, entonces eres realmente asombroso. Aunque la edad no representaba la fuerza, muchas personas se sintieron asombradas por su talento inusual. Lo que dijo el líder de la Alianza de las Mil Plumas tenía parte de razón. Los genios estaban obligados a romper la norma. Tal vez la chica no se quedaría en el reino de Star-Lord por decenas de miles de años como ellos. Después de un breve silencio, todos reanudaron el negocio y continuaron informando sus edades. Luego, encontraron que los 3 escalones realmente podrían haber sido decididos por edad. No era cierto en todos los casos, pero definitivamente era una tendencia. Todas las personas en el primer escalón eran jóvenes, como la chica líder, la líder de la Alianza de las Mil Plumas y la líder de la Alianza One, excepto la que llegó al escalón 40. Ya tenía 2000 años. Sin embargo, el orden de edad no se aplicaba al segundo escalón. Alguien en el segundo escalón tenía 30.000 años, mientras que otros tenían 70.000. En el tercer escalón, había personas que solo tenían 7.000 años. La edad no parece ser el único factor, pero los que son más jóvenes están por delante de los demás. Creo que puede ser algo relacionado con la edad. Espera, ¿este orden depende de tu talento? Todos se sorprendieron por esa repentina percepción. Habían ido a muchos reinos misteriosos, algunos de los cuales habían sido dejados por antiguos expertos que habían establecido pruebas para asegurarse de que solo los herederos talentosos heredarían sus regalos. Eso no fue una ocurrencia rara. Después de todo, el concepto de herencia estaba en los genes de los seres humanos y de todas las demás criaturas inteligentes. La reproducción era solo una forma de herencia. Era un hábito que había sido grabado en lo más profundo de sus almas. ¿Las escaleras ponen a prueba tu actitud? ¿Están los legados de la residencia divina al final de las escaleras? Alguien no pudo evitar adivinar. En el momento en que pensaron eso, los ojos de todos brillaban con locura. ¿Los legados de la residencia divina estaban justo allí? No podían empezar a creerlo. Puede que no haya ningún legado. Tal vez esto sea solo una prueba para que entremos por la puerta. En cualquier caso, podemos ver si es cierto con nuestras mascotas. Alguien propuso. Nadie más se opuso. Al instante, alguien convocó a una mascota y la envió a las escaleras para probar esa teoría. Capítulo 824. Carrera. Las aptitudes de las mascotas de duelo se pueden medir con pilares de prueba.
Después de varias pruebas, todos confirmaron que las escaleras realmente estaban juzgando sus aptitudes. Cuanto más talentosa era una persona, menos y más débiles serían las tribulaciones celestiales que soportaría. Si no tuvieran talento, se sorprenderían en el momento en que pusieran un pie en las escaleras. Incluso las deidades de los tiempos primitivos serían consideradas mundanas en los tiempos modernos. Esa es la realidad. Creo que he sido despreciado por las escaleras. Ten más confianza y suelta el creo. Por así decirlo, tienen la mayor aptitud. De hecho, todos ellos se han convertido en Star-Lords antes de los 1000 años de edad. Son iguales a nosotros ahora, verdaderamente talentosos. En efecto. Este en particular solo tiene 89 años, TSK. Incluso mi tataranieta es mayor que ella. Aunque se descubrió la razón de los rayos discriminatorios, nadie se sintió feliz por eso. Los que no tenían talento tenían que ser tratados injustamente. ¿Por qué no fue la fuerza el criterio, para que los débiles fueran eliminados? Tendrían la oportunidad de luchar. Algunas personas no estaban contentas, pero no podían decir nada. Después de todo, era un hecho que no tenían tanto talento. Maldita sea, ahora sé la razón, pero ¿cómo puedo pasar por este lugar? No hay tiempo para que mejore mi aptitud. ¿Es esta la única forma de entrar? ¿Cómo entraron los 3 expertos en ascendente? Podríamos tomar un atajo si averiguamos cómo lo hicieron. Ni siquiera pienses en eso. Sus métodos están más allá de nuestra imaginación. Podrían haberse abierto camino hacia espacios más profundos para entrar. No podemos entrar en los espacios que ellos pueden. ¿Qué hacemos ahora? Todos se miraron desconcertados. Las escaleras eran tan realistas que solo podían enfurruñarse, incluso si ya sabían el motivo. En este momento, se escuchó la voz de uno de los miembros de la alianza. ¿Es la aptitud el factor decisivo? 2 Star-Lords se miraron. Luego, el joven vestido de púrpura, que previamente había aplastado a muchos oponentes de Star State, salió de su pequeño mundo. Se había sentido frustrado desde que fue derrotado por su pin, perdiendo así el árbol de las leyes. Estaba devastado. Sin embargo, actualmente sentía que tenía una oportunidad. Las aptitudes eran lo que importaba. Admiraba a muy pocas personas en ese aspecto, excepto a los campeones de los concursos de genios del universo, y los distinguidos expertos del estado ascendente. Algunos de los ascendentes habían nacido para ser genios con las mejores constituciones divinas. Crecieron rápidamente y derrotaron a todos los oponentes en su camino, como decía la leyenda. Admiraba a esa gente. Sin embargo, los otros eran solo mortales, no valía la pena mencionarlos a sus ojos. Señor Shin, ¿vas allí? Uno de los Star-Lords estaba bastante sorprendido de verlo. El otro Star-Lord rápidamente lo persuadió: Señor Shin, las tribulaciones celestiales en las escaleras no deben subestimarse. De hecho, eres fuerte, pero sigue siendo un riesgo innecesario. Déjame intentarlo. Puedes recogerme si algo sale mal, dijo el joven vestido de púrpura. No confiaba ciegamente en sus capacidades. Después de todo, esa antigua residencia divina tenía muchas cosas raras. Los cuerpos en el vacío, por ejemplo, eran extremadamente extraños y malvados. Los 2 Star-Lords se miraron. No tuvieron más remedio que aceptar el arreglo. Los Star-Lords restantes también notaron al joven vestido de púrpura. Solo estaba en el estado destino, pero ninguno de ellos se atrevió a subestimarlo. Estaban tratando a un guerrero del estado destino con la mayor solemnidad. Si fuera otra persona, se habrían sentido orgullosos de esto por el resto de sus vidas. Este niño podría ser capaz de lograr algo. Si la aptitud es el único criterio, tal vez pueda subir 40 escalones, o incluso más. En efecto. Tiene incluso más talento que nosotros. Estoy seguro de que hay un experto en ascendente detrás de él. Por supuesto. No importa cuán talentoso sea, no puede lograr nada si no tiene suficientes recursos. Todavía te morirías de hambre si no tienes comida, incluso si tienes una constitución increíble. Los demás miraron con curiosidad al joven vestido de púrpura, preguntándose hasta dónde podría llegar. La chica líder levantó ligeramente las cejas hacia él. En ese momento, el joven señor llegó al frente de las escaleras. De repente, se dio la vuelta y miró a la chica líder. Luego, miró el pequeño mundo que flotaba a su alrededor, o más exactamente, a su pin que estaba dentro. El joven se burló, decidiendo no decir nada. Puso un pie en el primer escalón. Su pin levantó las cejas. ¿Por qué tuviste que sonreírme antes de subir las escaleras? ¿Sufres de epilepsia? Su pin estaba observando. Era mejor dejar que el hombre fuera la rata de laboratorio.
Tenía la intención de averiguar si el rayo que invocaría estaba en el estado de Star-Lord o en el estado del destino. Si la caída de rayos en las escaleras dependiera de cada individuo, tal vez él también podría intentarlo. Después de todo, tal requisito era demasiado duro para la mayoría de las personas, pero también era una oportunidad para otros. Nunca se debe perder una oportunidad. El joven vestido de púrpura ya había puesto un pie en las escaleras en ese momento. El primer paso. Anuncios de Put Future. Todos entrecerraron los ojos. Sin embargo, nada sucedió en las escaleras. No cayó un solo rayo. Los dos Star-Lords, que eran los chaperones del joven vestido de púrpura, se sintieron aliviados en secreto, pero aún observaban con ansiedad. Su joven señor levantó las cejas y continuó su camino hacia adelante. No se encontró con un rayo en el segundo, ni en el tercer escalón. Todo el camino hacia adelante, ningún rayo cae en el séptimo, octavo, y el 25º paso. Un viaje tan tranquilo nunca había sucedido antes. Incluso un genio como la chica líder había experimentado su primer rayo en el paso 23. La chica líder estaba bastante enojada después de ver eso. Al notar el cambio, el diputado rápidamente la consoló. No hay necesidad de enojarse, señorita. Tenías tanto talento como él cuando estabas en el estado destino. Las aptitudes se prueban en función de su nivel. Probablemente no tendrá tanto talento como tú si se convierte en un Star-Lord como tú. Probablemente no será un Star-Lord tan talentoso como tú. La chica líder resopló, pero finalmente se veía mejor. Fue entonces cuando el primer rayo cayó sobre el joven vestido de púrpura. El relámpago creció sobre las escaleras. No había nubes, como si se hubiera estado gestando en el vacío. Lo golpeó en el momento en que apareció. El joven lo había visto venir. Levantó las cejas y golpeó, rompiendo el rayo, que era mucho menos poderoso que el primero recibido por un Star-Lord. Parece que la intensidad del rayo depende de tu cultivo. Alguien exclamó en estado de shock y celos. Oh, Dios mío. Si ese es el caso, irá y recorrerá todo el tramo de escaleras, ¿no es así? Si los legados de la residencia divina estuvieran justo al otro lado, ese tipo los reclamaría a todos. Los otros Star-Lords también mostraron expresiones horribles. Sentían que el mundo era injusto. ¿Cómo podrían compararse con un hombre que tenía más talento que ellos y que estaba a punto de tener más tesoros que ellos? En las escaleras, el joven vestido de púrpura finalmente se relajó después de soportar el primer rayo. Mostró una sonrisa emocionada. Como era de esperar, las escaleras habían sido hechas a medida para él. La aptitud era el único criterio. Señor Deity, te amo. El joven vestido de púrpura era ágil mientras avanzaba. Los relámpagos caían constantemente, y el joven vestido de púrpura los aplastó fácilmente. No se volvieron tan poderosos como los del estado estelar, no hasta después del paso 35. Sin embargo, eso no fue un problema para el joven vestido de púrpura, en absoluto. Al poder ejecutar hombres en el estado estelar, fácilmente podría hacer sus propios rayos. Corrió hacia adelante y pronto cruzó 40 pasos, rompiendo el récord actual hasta el momento. Luego, se lanzó hacia adelante nuevamente y fue al paso 50. Ya había cubierto la mitad de las escaleras. Su rápido progreso hizo que los Star-Lords contuvieran la respiración con ansiedad. Estaban aún más incómodos al ver que alguien más estaba a punto de obtener los tesoros. Auge. Una cadena apareció en la mano del joven vestido de púrpura y destrozó un rayo que contenía leyes poderosas. Luego, continuó avanzando. Tuvo que comenzar a tomarse en serio los rayos a partir de ese momento. Después del descanso anterior y ya que había tomado más frutos divinos casi se había recuperado. Muy pronto, el joven vestido de púrpura alcanzó el escalón 60. Los rayos se volvieron tan poderosos que tuvo que fusionarse con su mascota. Luego, alcanzó el paso 70, y el rayo fue lo suficientemente poderoso como para amenazar a aquellos en la cima del Star State. Sin una palabra, activó sus runas doradas para bloquear el rayo entrante. Luego siguió adelante. Justo cuando el joven vestido de púrpura continuó su ascenso, Su Ping apareció de repente junto al primer escalón. Después de ver cómo le iba al joven vestido de púrpura, Su Ping también confiaba en que también podría pasar la prueba de las escaleras. Habló con la chica líder y le pidió que lo liberara de su pequeño mundo. La chica líder ya había sido testigo de la extraordinaria actuación de Su Ping. Su Ping reprimió al joven vestido de púrpura con un cultivo de Star State. Definitivamente era un genio con sus métodos y poder. Dada su actitud, podría llegar al final de las escaleras. La chica líder agitó el puño y vitoreó. Sigue así. Suprimirlo por mí.
Los demás finalmente notaron que Suping también estaba en las escaleras. Todos ellos estaban conmocionados. Sin más preámbulos, Suping simplemente avanzó. Wash. Como un viento, cruzó rápidamente casi 30 pasos. Detrás de él, los globos oculares de los Star-Lords casi se habían salido. Era casi como si estuviera corriendo. ¿Qué pasó con el rayo de la tribulación? ¿Estaban dormidos? Wash. Suping se apresuró hacia adelante y pronto subió al escalón 40. Anuncios de Put Future. No hay ataques de rayos hasta ahora. Algunos incluso sospecharon que Suping había caminado demasiado rápido para que los rayos reaccionaran. Pero ese no podía ser el caso. ¿Cómo podrían las tribulaciones celestiales ser tan simples? En las escaleras, Suping se movió con rapidez y confianza. Estaba bastante sorprendido, ya que aún no había sido alcanzado por un rayo. Parecía que tenía más talento de lo que pensaba. Desafortunadamente, el sistema solo podía calificar a las mascotas, de lo contrario, habría descubierto qué aptitudes tenía. Si se iba a juzgar su aptitud, tenía que compararse con otros humanos. Era una pena que no pudiera evaluarse a sí mismo. En un abrir y cerrar de ojos, Suping había llegado a la mitad de las escaleras. Para entonces, el joven vestido de púrpura ya había alcanzado el paso 80. Escuchó las exclamaciones detrás de él y volvió la cabeza. Inmediatamente, vio a Suping. Se sintió un poco triste después de ver a Suping allí, pero no demasiado sorprendido. Después de todo, el hombre había demostrado suficiente fuerza en la batalla anterior. Teniendo en cuenta la actitud del hombre, incluso podría alcanzar la marca de los 70 pasos. El joven vestido de púrpura resopló y resistió los rayos con las runas doradas, lo que le ahorraría tiempo. Una vez que el joven señor de repente decidió acelerar, Suping levantó las cejas e instantáneamente se lanzó hacia adelante. 60, séptima, 80. En un abrir y cerrar de ojos, Suping había alcanzado al joven vestido de púrpura. Los Star-Lords que esperaban cerca de las escaleras estaban asombrados. Sus ojos estaban tan abiertos como podían, y sus mandíbulas casi tocaban el suelo. ¿Están rotas las tribulaciones celestiales? ¿Suping no activó ninguno de ellos durante los primeros 80 pasos? ¿Ni siquiera hubo un ataque de rayos? Wash. El joven vestido de púrpura sintió un viento y luego vio que Suping lo superaba fácilmente. Su rostro frío y decidido instantáneamente perdió su frialdad. Apresúrate. Suping se dio la vuelta y se rió entre dientes. Luego, corrió rápidamente y alcanzó el paso 90. La residencia divina estaba justo enfrente de él. Suping también pensó en los legados, por lo que no perdió el tiempo. Poco después, terminó los 100 pasos. Una vez que puso un pie en el escalón 100, un rayo se acumuló en el vacío, pero luego se dispersó, justo después de tomar forma. Eso fue porque Suping ya había saltado después del último paso. Exclamación de cierre. El joven vestido de púrpura, que estaba en el escalón 85, quedó atónito. Los rayos todavía lo golpeaban, y múltiples runas doradas los bloqueaban. El relámpago que se dispersa iluminó su cabeza, pero su corazón estaba más frío que nunca. Había caminado durante tanto tiempo, pero aún así, Suping lo había superado tan fácilmente. Maldita sea, solo estás en el estado estelar. Ni siquiera puedes lidiar con algunos Star-Lords. ¿Por qué eres más talentoso que yo? ¿Por qué? El joven vestido de púrpura luego perdió la calma. Sintió que sería capaz de luchar contra Star-Lords una vez que llegara al Star State. Incluso si no pudiera ganar, tampoco sería fácil tratar con él. Aún así, Suping, un hombre que se escondió en el pequeño mundo de un Star-Lord, tenía una mejor aptitud que él. Un Star-Lord puso un pie sospechosamente en los escalones. ¿Perdieron efecto las tribulaciones celestiales? Pero luego cayó un rayo después de solo unos pocos pasos. Lo aplastó y luego se retiró, sin palabras. Las tribulaciones celestiales no perdieron efecto. Eso fue terriblemente extraño. ¿Suping llevaba algún tesoro definitivo que pudiera evitar la caída de rayos? Nunca habían oído hablar de tales tesoros. ¿Era simplemente demasiado talentoso? Solo se encontró con la reunión y la dispersión de los relámpagos cuando dio el último paso. Como resultado, nadie vio cuán poderoso era el rayo. Si no contaba con nada más que su actitud, seguramente había escondido su fuerza en la batalla anterior. Él hizo, por así decirlo, podría haber derrotado fácilmente a ese niño, pero eligió jugar con él. No sé lo que significa simplemente caminar hasta el final de las escaleras, pero debería poder desafiar a los oponentes más allá de su nivel. Tiene que ser tan fuerte como nosotros. Maldita sea, este es un hombre despiadado al que le gusta fingir ser débil.
Los Star-Lords se miraron desconcertados. El hombre solo estaba en el estado estelar, pero era tan fuerte como un señor de las estrellas. Si las escaleras no hubieran mostrado indirectamente su actitud, nadie podría haberse dado cuenta de que nunca había hecho su mejor esfuerzo en la batalla anterior. Ese tipo. La chica líder también estaba bastante aturdida. Aunque estaba bastante orgullosa, sabía que no podía cruzar las antiguas escaleras tan fácilmente como lo hizo Supin. Las aptitudes del hombre eran increíbles. ¿En serio? ¿El hermano destructor del cielo no disparó ningún rayo? Desencadenó uno, pero se fue antes de que tomara forma. Brother Even Destroyer es increíble. No es de extrañar que haya elegido ese nombre. Él es verdaderamente un destructor del cielo. TSK, TSK. Nuestro líder es probablemente la única persona que tiene más talento que el hermano destructor del cielo. Él es tan increíble. Todos los miembros de la Alianza de las Estrellas susurraban, abrumados por la conmoción. Capítulo 825. Rey Deidad Crepuscular. Supin tardó menos de un minuto en subir todas las escaleras. Era tan rápido que parecía estar corriendo en un campo plano. Todos reaccionaron después de que Supin desapareció en la niebla al otro lado de las escaleras. Estaban verdes de envidia. Si las escaleras se establecen como una prueba de la residencia divina, ¿no conseguiría ese tipo de estate todos los tesoros allí? Hay tantos Star-Lords aquí, pero alguien en el estado estelar se está aprovechando de nosotros. Es difícil de decir. Los 3 expertos del estado ascendente no podrían haber pasado por alto los legados aquí. Déjate de tonterías. El problema es, ¿cómo vamos a llegar allí? Todos los Star-Lords sintieron dolor de cabeza. Arriba en las escaleras, un sombrío joven vestido de púrpura temblaba de furia. Podía aceptar el fracaso de la competencia por el árbol de las leyes, ya que no quería exponer su mayor carta de triunfo por algo que no era lo suficientemente digno. Sin embargo, había fallado nuevamente mientras se ponía a prueba su actitud en las escaleras. Esta vez no hubo excusas. Había sido completamente aplastado. En el otro extremo de las escaleras, Supin miró la residencia divina, que parecía tan distante que parecía estar a miles de kilómetros de distancia un momento antes, pero tangible y cercana en ese momento. La construcción fue magnífica. Supin concentró el poder divino en sus ojos y vio trampas en muchos lugares. Eran trampas antiguas construidas con arreglos. Se sintió capaz de descifrar algunos de ellos, pero los otros eran demasiado desconcertantes. ¿Es esta la residencia divina? No hay legados aquí. Supin miró a su alrededor y no vio nada por el estilo. Si lo hubiera, ¿no debería haber algún tipo de guía para él ya que había pasado la prueba de la escalera? Esperó un momento, pero no pasó nada. No pudo evitar sentirse arrepentido. Pero Supin no estaba demasiado triste. Después de todo, los 3 ascendentes habían entrado antes en esa residencia divina y podrían haber reclamado los legados. Sería poco realista aprovecharse de expertos de ese calibre, encontrando tesoros que se les escaparon. Supin negó con la cabeza. Estaba bien si no había legados disponibles. Cualquier viaje valdría la pena siempre que pudiera encontrar algo valioso. Sería aún más rentable si encontrara algo más precioso que el árbol de las leyes. Supin miró al otro extremo de las escaleras, solo para descubrir que la niebla bloqueaba sus sentidos. Parecía contener algún tipo de energía especial. No podía ver a la chica líder ni a los otros Star-Lords. Sacudió la cabeza, sintiéndose afortunado de que los otros cazadores de tesoros no hubieran podido entrar. Retiró la mirada y entró en la plaza que tenía delante. El lugar era extremadamente vasto y limpio, rodeado de cuerpos flotando como una escena infernal, pero la plaza estaba limpia, con nubes sobrenaturales flotando por todas partes. Después de caminar solo unos pasos, un rugido frío y enojado vino detrás de él. ¡Hey! Supin miró hacia atrás, solo para ver al joven vestido de púrpura mirándolo desde las escaleras. El pobre tipo parecía realmente miserable. Su lujosa túnica púrpura, que parecía ser un tesoro secreto, ya estaba andrajosa. Su cabello limpio también se volvió esponjoso, como una estrella de rock. Sus pantalones también habían sido desgarrados, revelando sus muslos ennegrecidos e incluso parte de su trasero. ¿Eh? ¿Qué puedo hacer por ti? Supin parecía ser absolutamente inofensivo. Los labios del joven se torcieron. ¿Qué puedes hacer? Me superaste. Recuerda mi nombre. Estoy Shinge. Dijo el tipo altivo con una expresión sombría, agregando palabra por palabra. Un día, te desafiaré nuevamente y te venceré. Está bien, respondió Supin, desinteresado. Pensó que se trataba de otra cosa. ¿Quieres vencerme? No va a pasar.
Además, ¿por qué te daría la oportunidad de desafiarme? ¿Hay alguna bonificación por vencerte de nuevo? De acuerdo, el joven vestido de púrpura casi vomitó sangre cuando escuchó la respuesta de Su Ping. ¿Es así como se suponía que un hombre debía responder a un desafío? El sentido común dicta que los genios deben cuidarse unos a otros. Debería haber dicho esperaré a que me desafíes. Si fuera más arrogante, podría haber agregado un fallarás de nuevo cuando te encuentres la próxima vez. Aunque el joven se habría enojado por eso, habría respondido con frialdad. Las cosas cambian. Solo espera. Aún así, todo lo que obtuve fue un bien. ¿Cuál es el significado de eso? El mayor insulto fue la indiferencia. Anuncios de Put Future. Te arrepentirás de tu actitud arrogante. Shin rechinó los dientes. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Su Ping se sintió un poco confundido. ¿Por qué soy arrogante? ¿Quién está siendo arrogante aquí? Tú, un guerrero del estado del destino, estás desafiando a un tipo del estado del vacío como yo, pero estás diciendo que soy arrogante. Estaré en mi camino si eso es todo. Su Ping preferiría pasar el tiempo buscando tesoros que charlando sin sentido. A Su Ping ni siquiera le hubiera importado acabar con el tipo en ese mismo momento, para que no causara ningún problema en el futuro, si no fuera por su gran alijo de cartas de triunfo para salvar vidas, se desconocía si podría convertirse en un alborotador. Exclamación de cierre, exclamación de cierre. Shinge observó con tristeza cómo Su Ping se dio la vuelta y se alejó. Apretó los puños con tanta fuerza que casi los rompe. Nunca antes había sido completamente ignorado. Así solía tratar a los orgullosos talentos que derrotaba. Y, sin embargo, él fue quien se convirtió en objeto de burla ese día. ¡Qué humillante! Shinge miró la espalda de Su Ping y juró. Solo espéralo. Cuando llegue al estado estelar, pisaré tu cabeza, luego te arrodillaré y suplicará misericordia. Tampoco perdió el tiempo. Dio media vuelta y se fue. De repente pensó en algo después de dar unos pasos. Las escaleras se sentían como una prueba. Entonces, ¿dónde está la recompensa por esa prueba? Su Ping ya lo reclamó. Ese no podría ser el caso. Aunque superado, usó muchas cartas de triunfo y rápidamente alcanzó a Su Ping. No vio a este último recogiendo ningún tipo de legado. Parece que la prueba de la escalera no se estableció para elegir un heredero, sino solo para descartar a los visitantes no calificados. Eso tiene sentido. Si hubiera algún legado disponible, los tres ascendentes seguramente ya lo reclamaron. Shinge se sintió ligeramente aliviado. Si Su Ping hubiera obtenido un legado, probablemente sería imposible para él vencerlo algún día, y se habría jactado de ello. Cuanto más orgulloso era alguien, menos se jactaba. Solo aquellos que eran incapaces de lograr sus objetivos podían disfrutar alardeando de sí mismos. Una vez que pensó eso, Shin optó por no quedarse y se movió hacia el lado opuesto de la dirección de Su Ping. Su Ping caminó por un momento y de repente se estremeció. Una niebla apareció ante sus ojos. Pronto desapareció, revelando que estaba en medio de un huerto de duraznos. Las fragancias florales eran intensas en ese lugar. Su Ping se sorprendió por la reubicación. ¿Era eso una matriz de teletransportación oculta? ¿O es una matriz de ilusión? Observó el huerto de duraznos y lo encontró muy real. Avanzó con cautela y pronto encontró una lápida. El lugar se volvió espeluznante en el momento en que lo vio. Su Ping enfocó sus ojos en la lápida. No pudo leer todos los caracteres divinos antiguos inscritos, pero reconoció uno de ellos, que parecía ser cielo. El huerto de la paz se desvaneció repentinamente cuando miró la lápida. Las rosas flores de durazno perdieron su color y se volvieron grises. Un intenso aire de muerte surgía del fondo de los árboles y se convertía en vagos fantasmas. Las flores rosadas cayeron instantáneamente y se secaron en el suelo. Una vez que cayeron las flores, Su Ping vio inmediatamente muchas tumbas en el huerto de duraznos, además de los árboles que parecían cuerpos secos. El lugar era un cementerio. ¿Fantasmas? Una vez que miró la forma de una persona que acababa de consolidarse, Su Ping frunció el ceño y convocó al pequeño esqueleto. Ese lugar era una residencia divina de todos modos. No se atrevería a ser descuidado, porque solo tenía una vida. El pequeño esqueleto emitió un aura poderosa como el rey de los muertos en el momento en que apareció. Una luz carmesí apareció en sus ojos mientras miraba fríamente a los fantasmas. Aún así, los fantasmas no parecían desconcertados por esto y continuaron rodeándolos. Su Ping hizo circular su poder astral, listo para la batalla. Pero exactamente en este momento, una voz débil vino desde muy lejos. ¿Qué año es? La voz fue pronunciada telepáticamente en la cabeza de Su Ping.
Fue capaz de entender el significado que significaba transmitir. Se quedó atónito por un momento, pero luego miró a un fantasma que parecía un anciano encorvado. La voz se originó en él. Lo que hizo que Su Ping se volviera solemne fue que el anciano estaba parado allí como una montaña indestructible que podía bloquear cualquier cosa. Este es el año 5694, séptimo eón del calendario federal. Dijo Su Ping. Había obtenido la información a través del Lord Badge en Rea. También era la forma universal de contar los años para los seres humanos. Anuncios de Put Future. Calendario federal, ¿qué es eso? ¿Sigue vivo el rey deidad del crepúsculo? Preguntó el anciano a través de la telepatía de nuevo. Su Ping estaba confundido. ¿Rey deidad del crepúsculo? ¿Es él el dueño de este lugar? Eso es correcto. Bueno, no lo creo. Esta residencia divina ya fue abandonada hace mucho tiempo. Escuché que salió a la superficie desde el espacio profundo porque algunas barreras se aflojaron. Este lugar no tiene más que ruinas, dijo Su Ping con sinceridad. Como los fantasmas estaban dispuestos a comunicarse, prefirió evitar desperdiciar su poder astral para luchar contra ellos. ¿Abandonado? Los fantasmas a su alrededor parecieron temblar en estado de shock después de su respuesta. El aura de la muerte ondeó sobre el anciano, como si se sintiera muy perturbado. No fue hasta un momento después que finalmente se calmó y dijo: «Entonces, ¿eres un intruso que está aquí por tesoros?» ¿Intruso? Su Ping encontró la palabra agresiva y tuvo un mal presentimiento al respecto. Rápidamente dijo: «No soy un intruso y no vine aquí con ningún propósito malicioso. Permíteme disculparme si interrumpí tu descanso. Veo poder divino refinado en ti, y también eres humano. No te preocupes. No te haremos pasar un mal rato», dijo el anciano. Su voz tenía el tono de la muerte, pero sonaba amable y cariñoso. Los seres humanos debemos estar unidos ahora que estamos en declive. No debemos pelear entre nosotros. Ahora que has venido aquí, tu destino es heredar los legados que dejó el rey deidad crepuscular. Será grandioso si surge otro rey deidad y lidera el surgimiento de la humanidad. Su Ping estaba mucho más relajado al descubrir que no era malicioso. Preguntó con curiosidad: ¿los seres humanos están disminuyendo? En este momento, somos la especie más fuerte del universo. Hemos colonizado innumerables planetas y convertido bestias, fantasmas y extraterrestres en mascotas. No somos tan débiles como solíamos ser. La especie más fuerte del universo. No solo el anciano, los otros fantasmas obviamente también estaban conmovidos. No sabían lo que significaba universo, pero entendieron que era el mundo más grande a través de su comunicación telepática. La especie más fuerte era más fácil de entender. ¿Se convirtió ya el ser humano en la especie más fuerte? ¿Hablas en serio? El anciano se onduló y habló con voz temblorosa. Su Ping estaba atónito. Sí. Eso era lo que había aprendido del Lord Badge. La humanidad era la raza dominante de todo el universo en este momento. No sabía que realmente llegaría el día. Finalmente, la tan esperada era de prosperidad ha llegado. Nuestro sacrificio no fue en vano. El rey deidad del crepúsculo se ha ido. Debe haber bloqueado el pozo celestial al sacrificar su vida al final. Se intercambió por esta era de prosperidad. Jaja. Todos los fantasmas temblaron violentamente en ese momento. Algunos estaban dejando escapar ruidos espeluznantes que sonaban como sollozos y risas, pero lo que dijeron fue bastante conmovedor. Algunos también se reían como locos, como si hubieran perdido la cabeza. Los seres humanos ya no son tan insignificantes como las hormigas. Ya no tenemos que admirar a otras especies. Ja ja ja. El anciano rió y luego se secó las lágrimas. Aunque no tenía ninguno, siendo un espectro. Simplemente lo estaba haciendo inconscientemente. Su Ping se sorprendió por sus reacciones. Podía sentir profundamente la atmósfera emocionada entre ellos. ¿Aprender sobre la era de la prosperidad es tan impactante? Después de recuperar el control de sí mismo, el anciano agradeció a Su Ping. Gracias. Gracias por traernos tan buenas noticias. Los otros fantasmas también ofrecieron su agradecimiento. Su Ping estaba abrumado. Había esperado una batalla feroz, no una celebración alegre. No esperaba que pudiera llegar a ver la era de la prosperidad en el futuro. Podemos morir sin remordimientos. Sí, no más arrepentimientos. Nuestras vidas valieron la pena. Todos los fantasmas declararon emocionados. Este es el huerto divino de duraznos donde nos enterró el rey deidad del crepúsculo. Desafortunadamente, todos los árboles de durazno se marchitaron a lo largo de los años mientras alimentaban nuestras almas. Pronto nos iremos y entraremos en el otro mundo, dijo el anciano a Su Ping.
Su luego se dio cuenta de lo que había sucedido con los árboles secos y ennegrecidos. Mayor, ¿sabes cómo puedo salir de este lugar? Preguntó Su cortésmente. Eso es fácil. El anciano levantó la mano y saludó. Luego, apareció una grieta que mostraba la residencia divina afuera. Miró la magnífica residencia divina con afecto en sus ojos. Dada nuestra naturaleza fantasmal, no nos atrevemos a contaminar el lugar de descanso del rey deidad. Puedes salir por este pasaje. Su luego se relajó y rápidamente le agradeció. Ahora que estás aquí, el rey deidad del crepúsculo realmente debe haberse ido, pero su residencia divina sigue en pie. Sé dónde está su tesoro. Puedes ir allí y ver si hay algún tesoro que aún no se haya desgastado por el tiempo. Le estarías haciendo un favor a esos artículos maravillosos si pudieras hacer que brillen de nuevo. El anciano suspiró. Capítulo 826. Píldoras divinas. Su estaba emocionado. No esperaba que los fantasmas fueran tan amigables. No le preocupaba que el anciano estuviera mintiendo y atrayéndolo a una trampa, porque ya había una gran cantidad de fantasmas presentes y podrían haberlo vencido fácilmente. Existía la posibilidad de que pudiera vencerlos, gracias a su experiencia en el reino caótico de los no muertos, pero alguien más con una habilidad de combate similar nunca los habría vencido. Gracias por su iluminación, mayor. Su rápidamente ahuecó sus manos y le agradeció. Todos los fantasmas eran guerreros que habían muerto luchando en la residencia divina. Sus palabras implicaban que eran sus predecesores, que habían hecho enormes contribuciones a la humanidad. Solo podía sentirse respetado por ellos. No hay necesidad de agradecernos. Después de todo, pronto nos iremos. El linaje del rey deidad crepuscular no debería ser cortado. Simplemente espero que puedas defender y proteger a la humanidad si adquieres los legados. Mencionas que los humanos ya son la especie más fuerte, pero todavía hay ciertas cosas de las que debes estar atento. Dijo el anciano pensativo. Su estaba desconcertado. ¿De qué cosas debemos estar atentos? Cosas de las que no debemos hablar. Si obtienes los legados sin problemas y alcanzas la altura del rey deidad del crepúsculo, naturalmente lo sabrás, dijo el anciano en voz baja, como si estuviera asustado. Los otros fantasmas también quedaron sobrios por el comentario, temblando ante la idea, como si les hubieran recordado algo horrible. Su pensó en los cuervos dorados. A pesar de que eran fuertes, todavía vivían recluidos para evitar catástrofes. ¿Qué fue lo que hizo que los cuervos dorados tuvieran tanto miedo? ¿Es el ciclo de la voluntad de los cielos? ¿Algún tipo de ser supremo va a hacer llover desastres sobre nosotros? Su aventuró, sintiendo que estaba tocando los secretos más profundos del universo. El anciano se sorprendió de que Su supiera eso. Miró a Su y negó con la cabeza. No la voluntad de los cielos, sino algo más antiguo y terrible. De repente se estremeció mientras hablaba, como si estuviera reprimido por algún tipo de poder. Rápidamente dejó de hablar. El anciano respiró hondo y le dijo a Su: amigo mío, te daré el tesoro de la residencia divina. En cuanto a los legados del rey deidad crepuscular, no sabemos si hay alguno, o dónde los dejó. Tienes que averiguarlo por ti mismo. Su no investigó más, al ver lo cansado que estaba el anciano. Él simplemente asintió con un corazón pesado. Entiendo. Poco después, apareció un mapa en la cabeza de Su. Era el mapa de la residencia divina. Te he dado el mapa de toda la residencia divina. El tesoro está por aquí, señaló el anciano. Había un lugar marcado con luz dorada en el mapa. Ese era el tesoro real que mencionó el anciano. Su se emocionó instantáneamente. Era un mapa de la antigua residencia divina, que podría ayudarlo a evitar muchos peligros innecesarios. No había soñado con encontrar los legados, pero podía encontrar muchos otros tesoros a través del mapa. Eso sería lo suficientemente gratificante. Gracias, mayor, dijo Su rápidamente. Ir. El anciano se desvaneció gradualmente. Los demás fantasmas también se convirtieron en humos de muerte, para luego regresar a la tierra y a las tumbas. Los melocotoneros previamente marchitos se animaron instantáneamente y volvieron a ser rosados. Su respiró hondo y caminó hacia la salida que el anciano le había abierto. Su luego regresó a la plaza. Leyó cuidadosamente el mapa en su cabeza, solo para descubrir que era ligeramente diferente de lo que vio. Los canales representados para ingresar a la residencia divina incluían no solo el lago de loto y el jardín de las leyes, sino también una montaña flotante y un jardín de bambú. Sin embargo, no vio a este último cuando entró. No se sabía si habían sido destruidos o si habían sido modificados después de la muerte del anciano.
Además, no había un abismo debajo de las escaleras de donde vino. Solía ser un lugar sagrado donde vivían grullas y bestias maravillosas. Y, sin embargo, ese lugar estaba repleto de cuerpos en este momento. La plaza en la que se encontraba había conservado su aspecto original. Los palacios más adelante también eran iguales, excepto que había algunas trampas ocultas y conjuntos en el cuadrado que no estaban marcados en el mapa. Algunos de ellos fueron incluso fatales. También había sido teletransportado al cementerio un momento antes por una trampa, que era tan discreta que no se dio cuenta. Esas trampas deben haber sido instaladas después de la muerte de esos fantasmas. Suping respiró hondo. Tenía un mapa, pero todavía tenía que sortear las trampas en su camino con cuidado. Esa es una prisión de bestias mortales. No puedo ir allí. El templo de la píldora está allí. Las píldoras divinas definitivas se guardan en él. Debería comprobarlo. El tesoro está en la parte trasera de la residencia divina. Estoy seguro de que todos los expertos del estado ascendente están allí en este momento. No hay necesidad de ir allí todavía. Suping encontró la dirección que debía tomar en el mapa y luego tomó medidas. Anuncios de Put Future. Estaba apuntando a un enorme palacio. Fue allí mientras evitaba cuidadosamente las trampas en el camino. No trató de descifrar las trampas. Después de todo, el agrietamiento tomó demasiado tiempo. No lo haría, a menos que no hubiera manera de evitarlos. Afortunadamente, aunque las trampas eran viejas, no eran muy sofisticadas y Suping incluso podía destruirlas con fuerza bruta. Obviamente, tales trampas no habían sido implementadas por ese rey deidad, o Suping no podría haberlas notado tan fácilmente. Auge. Suping entró accidentalmente en una trampa oculta, y un guardia divino brillante con armadura dorada cargó contra él con una espada. Suping cambió su expresión y luchó apresuradamente después de fusionarse con el pequeño esqueleto y el dragón infernal. Suping finalmente aplastó al guardia después de una batalla que duró varios minutos. Este último se dispersó en una nube de niebla. Luego volvió a la plaza. Suping respiraba con dificultad. La guardia de armadura dorada ya estaba en la fase avanzada del estado estelar. Teniendo en cuenta sus técnicas divinas y sus sólidas defensas, era mucho más fuerte que los guerreros avanzados del estado estelar de la Federación. Wash. Suping siguió adelante. Varias horas después, Suping finalmente llegó al borde de la plaza después de pelear y buscar a tientas. La residencia divina al final de la plaza se veía tan magnífica como una montaña y tan distante como si estuviera a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Una vez que finalmente lo alcanzó, lo encontró tan alto que ni siquiera podía ver su alero. Había varios personajes en el tablero sobre la puerta, pero Suping no reconoció a ninguno de ellos. Era analfabeto en lo que respecta al idioma de las deidades. De hecho, hay una barrera aquí. Suping vio la luz dorada de una barrera fuera de la residencia divina. También era bastante sofisticado. En este momento, Suping sintió que extrañaba a Joanna. Habría sido fácil romper la barrera si ella estuviera a su lado. Desafortunadamente, no pudo sacar a los empleados, al menos no en el nivel actual de su tienda. Suping suspiró. Lo que lo hizo sentir mejor fue que podía entender más o menos la barrera, gracias a lo que Joanna le había enseñado. Los dioses estaban por delante de todas las demás especies en todos los aspectos, habiendo establecido un superpaís que estaba muy por delante de los demás en tecnología, finanzas, infraestructura y todos los aspectos restantes. Los dioses eran tan buenos como las antiguas deidades en términos de barreras y arreglos. Una vez que llegaste al fondo, las deidades eran en realidad seres humanos evolucionados, mientras que los dioses eran independientes y no tenían relación con la humanidad. O más bien, los seres humanos habían sido creados por los dioses. Más tarde, los maestros del cielo, las antiguas deidades y otros seres fuertes surgieron de la humanidad, y ya no era una especie inferior. Sin embargo, por lo que aprendió de Joanna, los dioses seguían siendo condescendientes. Despreciaron a los seres humanos y a todas las demás razas. Suping pisó el primer escalón frente a la residencia divina. En el momento en que estuvo allí, Suping detectó un vendaval que atravesaba su cuerpo como una cuchilla. Afortunadamente, su cuerpo era lo suficientemente fuerte para soportarlo. Si hubiera otros guerreros de mascotas de batalla allí, habrían resultado heridos incluso si estuvieran en la fase avanzada del estado estelar. Suping se calmó y rápidamente rompió la barrera. No tuvo que romper por completo la restricción. Todo lo que tenía que hacer era levantar parte de él para poder meterse. No es que no pudiera descifrarlo por completo. El tiempo voló. No se sabía cuánto tiempo había pasado, pero Suping finalmente encontró una debilidad y pudo alcanzar el segundo paso. La trampa se activó instantáneamente.
Suping sintió que lo estaban quemando. El tablero sobre su cabeza brillaba aún más intensamente, como si un dios inteligente lo estuviera mirando. El dolor en su cuerpo y el poder intimidatorio sobre su cabeza fueron suficientes para hacer que cualquiera retrocediera. Esa era solo una parte débil de la barrera. Las otras partes eran aún más poderosas, e incluso los Star-Lords tendrían que hacerse a un lado. Suping tranquilamente continuó rompiendo el resto de la barrera. Su especial resistencia a las llamas fue útil. Un calor que fue suficiente para encender a los guerreros de Star State solo lo hizo sentir un poco caliente, y pronto recuperó el control de sí mismo al estar sujeto al poder intimidante sobre su cabeza. Después de todo, había visto demasiados gigantes como el anciano jefe de los Cuervos Dorados. Pasaron días, o tal vez meses, mientras permanecía en trance. Como estaba completamente dedicado a romper la barrera, Suping no pudo sentir el paso del tiempo. No había sol dentro de la residencia divina y la luz brumosa siempre permaneció igual. Suping consideró renunciar a la mitad, tanto porque romper la barrera era demasiado difícil como porque estaba tomando demasiado tiempo. Anuncios de Put Future. Podría haber pasado ese tiempo buscando tesoros en otros lugares, con la posibilidad de encontrar algo bueno. Pero finalmente abandonó la idea, ya que prefirió terminar lo que había comenzado. Uf. Suping respiró hondo y derrotó a los 3 guardias divinos con armaduras doradas que lo desafiaron. Finalmente sonrió cuando vio que la niebla se había ido, encontrándose fuera del templo. Logró cruzar la barrera. La puerta del palacio estaba justo delante de sus ojos. Suping ejerció fuerza en ambas manos y empujó la puerta. Sentía como si estuviera empujando una montaña. Se escuchó un crujido resonante, después de decenas de millones de años de silencio. Tal vez esa puerta se había abierto con frecuencia años antes, pero no se había abierto durante mucho tiempo hasta ese día. El polvo cayó de la brecha. Suping entró rápidamente en el palacio después de abrir ligeramente la puerta. Ya había escaneado el palacio y no detectó ninguna trampa. El palacio era extremadamente espacioso. Parecía un mundo de tesoros. Había estantes altos con marcos cerca, con cientos de burbujas flotando dentro de esos marcos. Cada burbuja tenía alrededor de medio metro de diámetro, y cada cuadro podía contener 1000 de ellas. No era difícil imaginar lo grande que era el palacio. Algunas de las burbujas contenían hornos. Algunos tenían botellas y otros contenían píldoras divinas. Suping se emocionó instantáneamente. Había entrado en un tesoro. Había tantos artículos. Tales píldoras también estaban disponibles en la Federación. Fueron elaborados por otras civilizaciones y dejados en antiguos reinos misteriosos. La Federación había copiado algunos de ellos. Las píldoras de reinos misteriosos impulsaron el desarrollo de la tecnología médica en la Federación. Se habían creado muchos medicamentos diseñados para guerreros de mascotas de batalla. Wash. Suping voló a uno de los estantes, en el que flotaban muchas burbujas. Enfocó su atención en una burbuja y la información apareció instantáneamente en su cabeza, mostrando el nombre de la píldora. Sin embargo, era solo un nombre sin ninguna descripción. ¿Qué tengo que hacer? No puedo comerlo directamente. Este no es un sitio de cultivo donde puedo resucitar y hacer pruebas con mi propio cuerpo. Suping estaba en un dilema. No tenía suficiente almacenamiento para llevarse todas las pastillas. Si fuera un Star-Lord, sería capaz de absorberlos a todos en su pequeño mundo. Suping puso una sonrisa amarga, deseando ser un Star-Lord. Pequeño esqueleto, eres bueno en la regeneración. ¿Por qué no tienes un gusto? Suping miró al pequeño esqueleto a su lado. El pequeño esqueleto levantó la cabeza y miró a Suping. Pronto, se dio cuenta de que no tenía elección. Ya estaba acostumbrado, también. Suping siempre lo había preferido mientras probaba y exploraba los sitios de cultivo. El dragón infernal y el sabueso del dragón oscuro estaban presentes. Suping los había convocado en caso de que lo atraparan en peligro. Ambos miraron al pequeño esqueleto con simpatía. El sabueso del dragón oscuro lo miró y luego lamió sus patas. Por favor, no me hagas caso. Suping lo miró. Si bien el Dark Dragon Hound era bueno para la autoprotección, no tenía la capacidad de salvar vidas como el Little Skeleton. De lo contrario, le habría dado la oportunidad al perro. Cogió una botella verde del interior de la burbuja y la abrió tirando del corcho como si fuera champán. Sin embargo, un olor salió de la botella, era tan desagradable que Suping tuvo que contener la respiración. ¿Qué está pasando aquí? ¿Han caducado las pastillas? Suping no pudo evitar pensar. ¿Podrían expirar las píldoras divinas? Bueno, probablemente ni siquiera Google sabía la respuesta a eso. Las deidades no eran inmortales.
Después de todo, no todas las deidades pueden alcanzar el estado ascendente o superior. Muchos dioses en el entierro del semidios tenían puntos de inicio altos, pero también tenían que entrenar un paso a la vez. La mayoría de ellos ni siquiera podían convertirse en dioses mayores. Si las deidades no fueran inmortales, ¿por qué sus píldoras no expirarían? Supin casi estaba llorando después de pensarlo bien. Finalmente había roto la barrera y se coló. Tendría que aceptar la cruel realidad de que las píldoras divinas habían expirado debido a un almacenamiento prolongado. Capítulo 827. El cultivador de estado vacío más fuerte. Mientras Supin se quedó sin palabras, apareció una ola de energía discreta. ¿Quién está ahí? Supin de repente se dio la vuelta. El pequeño esqueleto y el sabueso del dragón oscuro rápidamente se pararon a sus costados, protegiéndolo y liberando un aura desalentadora. Una persona delgada de repente se deslizó hacia él y flotó a varios metros del suelo. Resultó ser una niña con un vestido verde. Aunque vestía a la antigua, era notablemente hermosa. Una mente aguda se podía ver a través de sus ojos. Miró a Supin y preguntó con curiosidad: ¿siguen vivos los seres humanos después de tantos años? ¿Cómo atravesaste la barrera exterior? Supin estaba igualmente atónito, sin esperar ver a nadie más en el palacio. Mayor, no quiero ofender. Supin rápidamente ahuecó las manos y dijo. No pudo decir qué tan fuerte era la niña, pero su experiencia le hizo sentir que su cultivo sin duda estaba más allá del estado estelar. Era fácil inferir que ella era virtualmente inmortal, aún viva después de tantos años en la desolación. Hubo un disturbio reciente y la residencia divina tembló. Ahora su poder se está desvaneciendo. Debe ser un intruso que aprovechó la oportunidad para entrar, ¿no? Espetó la chica con los brazos en jarras. Hoy no es tu día de suerte. Dime qué está pasando afuera, te refinaré en una píldora si mientes. Una burbuja gigante que tenía un horno voló hacia ellos mientras hablaba. Supin comenzó a sentirse mareado. Es posible que no pueda resistir si la chica realmente lo ataca. Mayor, yo soy el heredero del rey deidad del crepúsculo. Supin respondió apresuradamente. ¿Heredero? La niña estaba aturdida. Observó a Supin y comentó sombríamente. ¿Estás tratando de engañarme? No llevas el aura de una deidad, en absoluto. ¿Cómo puedes ser el heredero del rey deidad? Es absolutamente cierto. Supin se sintió aliviada porque aún no lo había atacado. Él sabía que había logrado ganar algo de su confianza al mencionar al rey deidad del crepúsculo. Inmediatamente inventó una historia, como siempre lo hacía. La Federación gobierna hoy en día. Mi antepasado se sacrificó para resistir el pozo celestial y finalmente aseguró la paz para la humanidad. Los antiguos registros familiares se perdieron. Mi generación ya no tenía información sobre él. Solo encontré este lugar y su mapa a través de los libros incompletos que mi familia aún tiene. Supin divagó con lágrimas. Le dio el mapa que el anciano del huerto de duraznos le había ofrecido a la niña mientras hablaba. Esa fue una gran evidencia para respaldar su afirmación. La niña quedó atónita por un momento después de ver el mapa de Supin, luego dejó de sospechar. Después de todo, recordaba la batalla que describió Supin. Si bien también había registros de los eventos dentro de la residencia divina, Supin estaba demasiado débil para recuperarlos. Parece que el rey deidad ganó la batalla, murmuró la chica. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras hablaba, aparentemente recordando la impactante y devastadora batalla. Solo aquellos que lo habían experimentado sabían cuán desafiante e influyente había sido. Solo un guerrero intrépido habría tenido el coraje de sacrificarse por la victoria. De hecho, hay un aura antigua dentro de tu cuerpo, no importa, independientemente de si eres o no el heredero del rey deidad. El rey deidad me pidió que ayudara a los seres humanos a entrenar a un nuevo rey deidad para cumplir su misión. La niña bajó la cabeza y miró a Supin. Sus ojos de niña de repente parecían viejos y cansados, pero ese sentimiento pronto desapareció. Se calmó y dijo: dime qué está pasando afuera. La residencia divina ha estado temblando recientemente. Recientemente detecté 3 deidades doradas que pasaban. ¿Son intrusos que pretenden reclamar los legados del rey deidad? ¿3 deidades doradas? Supin estaba bastante sorprendida por su elección de palabras. Obviamente, ella se refería a los expertos del estado ascendente que habían ingresado previamente a la residencia divina antes. Anuncios de Put Future. Ella los llamó deidades doradas. Golden Deity y Deity King. Supin no sabía cuál era más fuerte, pero no había forma de que el maestro de esa residencia divina fuera solo un Star Lord, ¿verdad? Además, ¿qué era un rey deidad? Seguramente había sido un rey que comandaba a todas las demás deidades.
¿Esta residencia pertenecía a un supremo celestial? ¿Era el rey deidad del crepúsculo un experto supremo que había alcanzado el estado celestial inmortal más allá del estado ascendente? Suping estaba bastante sorprendido, no esperaba que fuera la residencia de un experto en el estado celestial. Toda la galaxia Sylvie se habría sorprendido si la noticia se difundiera. No solo aquellos en el estado ascendente, incluso los cultivadores del estado celestial en otras galaxias serían atraídos. Quizás los propios ascendentes ni siquiera calificarían para competir por los tesoros. Entonces, los 3 expertos de Ascendant solo estaban aprovechando el acceso temprano al lugar. Tienes razón. Son intrusos. Suping instantáneamente volvió en sí y decidió vender a los 3 expertos del estado ascendente que habían roto la barrera de la residencia. Tal como esperaba. La chica no parecía enfadada. Ella simplemente asintió y preguntó, ¿cómo están los seres humanos en estos días? ¿Son las 3 deidades doradas los seres humanos más fuertes? Suping al instante negó con la cabeza. No, la humanidad es la más fuerte de todas las especies ahora. Hay reyes supremos deidad como mi antepasado. Repitió la información que le había dicho al anciano en el huerto de duraznos. La niña estuvo en trance durante mucho tiempo. Luego finalmente respiró aliviada con tristeza y consuelo en sus ojos. Entonces, el rey deidad tomó la decisión correcta. Este es el mundo de prosperidad que anhelaba. Después de pensar por un momento, le dijo a Suping, dado que eres el heredero del rey deidad, puedes obtener las cosas en esta habitación. Solo dime qué pastillas quieres. Los recogeré por ti. Los ojos de Suping brillaron, sin esperar ganarse su confianza tan fácilmente. Sin embargo, también sabía que ella había sido fácil con él deliberadamente. El aire de los cuervos dorados dentro de su cuerpo también había jugado un papel en hacerlo parecer más digno de confianza. Suping no tenía prisa por comer las pastillas. En cambio, preguntó con prudencia. Debes haber vigilado este lugar durante años. ¿Puedo saber quién eres? A mí. Solo soy una píldora que el rey deidad refinó, dijo la niña con una sonrisa casual. Suping estaba atónito. ¿Esta chica es en realidad una píldora? ¿Es ella, comestible? Puedo darte una mejor oportunidad de convertirte en rey cuando te conviertas en una deidad dorada. La niña se rió entre dientes y dijo. Pero estás demasiado débil en este momento. Aunque hay un montón de pastillas que se adaptan a personas de tu nivel, la mayoría se han podrido con los años a pesar del uso de buenos métodos de conservación. Sin embargo, algunos de los de alta calidad siguen siendo buenos. Te los traeré. La niña se dio la vuelta y se fue volando. Suping, sin embargo, estaba en trance. Se sorprendió por lo que dijo la chica. ¿Ella podría aumentar sus posibilidades de convertirse en rey? En otras palabras, sería el nivel superior de ascendente al estado celestial. Definitivamente fue un tesoro definitivo para los expertos del estado ascendente. Todos ellos se volverían locos por eso. Varios minutos después, la niña regresó con una larga serie de burbujas detrás de ella. Anuncios de Put Future. Suping se quedó estupefacto al ver la cantidad de burbujas que casi se extendían hasta el infinito. No esperaba que fueran tantos. Parecía que algunos significaba cosas diferentes para ella y para él. ¿Cuántas píldoras divinas había dentro del palacio? Esta es una píldora de pulido de base que puede limpiar su cuerpo y mejorar la calidad de sus huesos. Esta es una píldora que puede fortalecerte. Esta es una píldora que puede purificar tu energía. Esto es. Las burbujas se resquebrajaron cuando la niña presentó la mercancía. Las píldoras del interior volaron hacia Suping. Suping respiró hondo y preguntó. ¿Puedo comerlos así? Por supuesto. Estás demasiado débil en este momento. Además, las píldoras se pudrirán en varios miles de años de todos modos, dijo la niña. Entonces, ¿las pastillas estaban a punto de caducar? A Suping realmente no le importaba. Había comido alimentos con solo un mes restante, justo al comienzo del mes. Además, la fecha de caducidad todavía estaba a miles de años de distancia. ¿Qué había que temer? No. 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 Suping abrió los viales y se metió las pastillas en la boca, masticándolas y tragándolas. Golpe, trago. Las pastillas eran redondas. Emitieron la fragancia de varias hierbas. Algunos tenían olores extraños, pero Suping aún los comió después de confirmar que aún no habían expirado. La niña era una píldora divina en sí misma. Ella era una especialista en ese aspecto y se podía confiar en ella. Después de vaciar varios viales, Suping pronto sintió cambios dentro de su cuerpo. Una ola de calor se elevaba como una erupción volcánica, y todos sus músculos se contraían. No comas tan rápido.
Podrías morir, dijo la niña al ver lo desesperada que estaba Supin. Supin no tuvo tiempo de hablar. Cerró los ojos y sintió que le ardían los huesos y le dolían los músculos. Se infundió una corriente de energía sagrada en los vórtices de sus células, creando una reacción de excitación que hizo que giraran con mayor intensidad. Aquellas revoluciones refinaron el poder astral dentro de los vórtices. Se hizo más profundo, pero no más puro. El poder astral de Suping había sido templado por las tribulaciones celestiales una y otra vez. Era tan puro que las píldoras purificadoras realmente no funcionaron en él. Sin embargo, la energía dentro de las píldoras divinas se transformó en poder astral e hizo que el almacenamiento de Suping fuera aún más magnífico. Uf. La piel de Suping estaba roja y humeante. El baluarte solar dentro de su cuerpo también se activó. Emitía una aura mítica antigua. La ilusión de un enorme cuervo dorado apareció detrás de la espalda de Suping. La chica se sorprendió al ver eso. Podía decir que el aura dentro del cuerpo de Suping era incluso más antigua que la del rey deidad del crepúsculo. Pertenecía a una criatura aún más antigua. ¿Es realmente el heredero del rey deidad crepuscular? Los ojos de la chica brillaron. Ella simplemente le dio pastillas a Suping sin decirle una palabra. Esos suplementos lo fortalecerían. Suping se tragó todas las pastillas y su cuerpo temblaba a veces, con ruidos retumbantes ocasionales. Su cuerpo se estaba volviendo cada vez más duro, y el aire caliente que estaba liberando lo había cubierto por completo, haciéndolo parecer un tren de vapor.